La experiencia del viaje, María, el Far West tiene esas cosas. Mucha gente viniendo para acá. Mucha gente, sí, sí, sí. Y en este horario me imagino que más gente todavía. Sí, vamos a contarle a los amigos televidentes y también oyentes que compartimos con FM Oriente que estamos en el horario pico. La señorita bella que tenemos acá llegó a las 18 horas, es un horario de la afluencia máxima. Y eso es lo que nos tiene un poco a veces como distanciados de la ciudad autónoma, ¿no? El tema del viaje. El tema del viaje es un poco el lío. Pero como en el oeste hay siempre una movida de blues, de rock, de tango, de esto, del otro, ¿Mm? a la ciudad autónoma hay que ir sí o sí, o para registrar, o para reunirnos en un lugar que se llama Unión de Músicos Independientes, su sigla es UMI. Lindo lugar, lindo Bueno, me lugar. alegro que te parezca lindo lugar. Lindo lugar y no sabe nadie nada. La otra vez sacamos un poco en el programa esa invasión que hicimos, viste, a tu persona en la oficina, con ese aire de humor que tiene la característica del programa, y acompañando a nuestro amigo y excelso colaborador como Matías Parisi en una charla para darle a la gente una muestra de qué diablos es una unión de músicos, diciendo de que ahí también se asesora, de que ahí también se aprende, pero por sobre todas las cosas se trata de proteger. Y no queda muy en claro el tema de la protección al músico. No sé bien por qué razón es. Pero la gente cree, ya dicen, músico sos bohemio. O sea que no tenés que comer, no Sí. tenés ninguna obligación. Pero gente como la que está trabajando allí y con un libro que es el que hoy nos atañe, Otro Cantar, que la verdad está excelente. Yo te felicito por dos cosas. Primero por el contenido. Muchas gracias. Realmente, es un trabajo arduo, ¿eh? Arduo, porque está documentado, está toda una bibliografía que incluso yo no tenía muchas cosas de dónde recurrir. Gracias a tu trabajo, entonces me lo ha facilitado. Pero por otro lado, el lenguaje. El lenguaje. Qué sencillo que es leerlo. Casi como si uno leyera una novela, una narrativa. Y ese es un trabajo muy personal tuyo. Realmente está bueno. ¿Qué te movió a hacer Otro Cantar, la música independiente en Argentina? Bueno, el estar en la UMI tuvo muchísimo que ver. Yo estoy trabajando en la Unión de Músicos Independientes desde el año 2003, 2004 aproximadamente, y en el año 2006, 2007 tenía que preparar un trabajo de investigación para recibirme como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Estando en la UMI, me pareció un aporte muy importante contar acerca de, no solo acerca de la UMI como experiencia colectiva de músicos, sino acerca de los músicos independientes, los músicos que deciden autogestionar sus carreras artísticas de diferentes géneros musicales, de diferentes trayectorias, de distintas partes del mundo, porque en la UMI hay músicos asociados no solo de Argentina, sino también de otros países. Y empecé a leer la bibliografía que había sobre la industria de la música, sobre la industria de la música en nuestro país y en otras partes del mundo, buscando a ver si se hablaba del artista independiente. Y encontré muy poco material sobre eso. Solo encontré a dos autores, un autor estadounidense, que yo lo nombro mucho en el libro, que se llama George Judice, Sí. que habla de los artistas que se autoproducen, y después también una investigadora colombiana que se llama Ana María Ochoa Gautier, que ella es etnomusicóloga y también habla, pero no hacen como una descripción detallada de estos artistas. Los mencionan, que está Ujú. buenísimo que los mencionen por otro lado, pero no, tampoco encontré material de lo que sucedía acá en Argentina con estos artistas. Entonces, bueno, ahí es cuando me decido a hacer la investigación, porque en esa bibliografía yo encontraba mucho acerca de lo que se llama la industria de la música, como decía antes, las grandes compañías discográficas, las medianas, las estrategias que tienen estas compañías, la relación de estas compañías con los medios masivos de Mira. comunicación. Pero bueno, insisto, no faltaba hablar de estos artistas que por diversos motivos han decidido autogestionarse.
Y bueno, y ahí empieza mi investigación, que la hice con una compañera de la facultad, con Alejandra, y la empezamos a hacer en el año, sí, 2007, 2006, bueno, y la presentamos a la facultad, bueno, me recibí con esa investigación, y en el año 2008, desde la UMI, se me propone editar ese material, que ese material llegue a todo público. Entonces lo que hice fue reescribirlo para que tenga esa que vos decías antes. Para mí es muy bueno que vos me digas que es de una lectura sencilla, Sí. porque se buscó eso, se buscó que sea un libro que sea leído no solo por los músicos, sino también por personas que les gusta la música, como es mi caso, y que quizás no están tan en tema con la actividad musical, con los términos específicos de la actividad. Por eso en el libro hay un glosario, ¿sí? Ujú. Bueno, a lo largo del libro se resaltan en negrita las palabras específicas de la actividad musical. Por ejemplo, masterización, mezcla, replicación, fonograma, derecho de autor, de Tenemos un intérprete. excelente, y te estoy interrumpiendo mal, porque, No hay pero problema. el hecho del glosario, el hecho de la bibliografía, nos llevan realmente a que esto no sea ni siquiera para los que son melómanos, es para el público en general. Y yo me atrevo a decir de que lo que está en este contenido, y se refiere a nosotros, en general los músicos, se refiere a los productores y a todo lo que es la gestión individual o la autogestión, es prácticamente lo mismo que está ocurriendo en un área que vos tenés mucho que ver en eso, que es la parte de comunicación, el área mediática. Lo hegemónico se transformó prácticamente en todo. Esa es la globalización terrible, le digo yo, ¿no? De la misma manera que los medios se encuentran en forma hegemónica y marcan una agenda determinada en el mundo, también dentro de esas corporativas se encuentran el tema del cine, el tema de la música, y prácticamente digitan a la masa, no peyorativamente la masa, sino como cantidad de gente que, bueno, que va a trabajar y se quiere divertir y consume lo que le dan. Por eso tiene un valor impresionante, porque está muy clarito cómo viene esa cosa tan terrible de que yo no quiero que me formatee una empresa y resulta que si no lo quiero no hago nada porque no lo puedo hacer. Y a través de lo que acá se describe y de la historia que viene de acá, encontramos que hoy es posible. Sí. Ese es un centro que es indudable. A mí, personalmente, me extraña que una muchacha joven tenga el criterio este, me pone muy feliz porque está mucho más cerca la esperanza mía. ¿Me entendés? O sea, como vos, hay un montón de otros jóvenes. Pero es importantísimo y lo saco que solamente sea importante para el músico o para aquel que gusta de la música, sino para el público en general, que se dé cuenta de que a lo mejor al lado de la casa tiene un flor de artista. Sí, Se entiende lo que quiero. sí, lo que lo intento también en el libro, que lo digo ahí en la introducción que hago, es que todos pensemos juntos a través del libro acerca de la actividad artístico-musical, que se valore el músico, que se tenga en cuenta el aporte cultural que hace al país, que se valore también a los músicos que tienen el coraje de autogestionarse, porque como siempre digo, y también lo dicen todos los músicos que conozco que están en la UMI, es una ardua tarea ser autogestionado. Uh, Porque uno tiene que ocuparse de las distintas etapas, ¿no? Me refiero a las etapas de, por ejemplo, producción de un disco, de una vez que ese disco está editado, bueno, de su distribución, de su difusión, de hacer la prensa de ese disco. Si bien se pueden delegar esas actividades en otras manos, pero bueno, es una responsabilidad muy importante ser autogestionado. Por otro lado, está la parte positiva, que es la libertad artística.
¿no? Eso, digamos, hay palabras en el libro que se repiten mucho, que son libertad artística, autonomía, muy ligadas a la independencia, autogestión, claramente. Entonces, bueno, resaltar eso y también resaltar cómo ha ido cambiando a lo largo de los años el concepto de la independencia. Ah, En la música, hace bastante, no sé si hace bastante tiempo, pero bueno, hará, no sé, antes de los inicios de la UMI, o inclusive al principio, se relacionaba mucho la independencia a lo precario, ¿no? A lo que no era profesional. Y hay muchísimos a lo ejemplos, under. a lo under, exacto, y hay muchísimos ejemplos que demuestran que se puede ser un músico independiente y se puede ser profesional, hacer obras de una calidad artística impresionante, que se pueden editar discos con un arte de tapa hermoso, que nada tienen que envidiarle a los discos que se hacen desde el centro de la industria, por decirlo de alguna manera. Y que es posible, que hay otro camino, que no, el único camino trazado no es el de las compañías discográficas. Después cada músico decidirá. Obvio. Desde la UMI siempre se planteó desde los inicios, digamos, todo esto lo cuento a raíz de las conversaciones que tuve con los músicos, los socios fundadores. Nunca se planteó en estar en contra de, sino posicionarse y brindar un espacio alternativo para aquellos que no tenían la ayuda, por decirlo de alguna manera, de una compañía discográfica o por aquellos que no tenían la posibilidad de ser grabados por una compañía mediana o grande. Entonces, bueno, sobre todo es fortalecer la opción de la independencia en la música y otorgar las herramientas para que el músico se profesionalice, otorgar las herramientas para que el músico conozca sus derechos. Vos al principio de la charla hablabas de protección, de la UMI como un lugar que intenta proteger al músico. Y sí, la verdad es que un modo de proteger al músico es darle toda la información relacionada a su actividad artística musical, ¿no? De información acerca de sus derechos intelectuales, los derechos de autor, de intérprete, de productor, acerca de sus derechos laborales, acerca de trámites a seguir. Digo, después el músico podrá en algún momento de su carrera firmar un contrato con un sello discográfico, pero bueno, también en ese caso, desde la UMI se trata de asesorarlo para que no salga perjudicado. Entonces, en el libro se cuenta acerca de la música independiente en general, basándome en la experiencia colectiva de la UMI y de agrupaciones previas y de grupos musicales previos a la Unión de Músicos Sí, Independientes. una interesante historia se hace allí. ¿Cómo entraste a la UMI? Bueno, la UMI de paso la nombro, entré por una profesora de la facultad, Cecilia Flashland, Mm, que Cecilia fue una persona fundamental para que este libro sea lo que es mira también. vos. Ella me asesoró muchísimo, fue la editora del libro. Y bueno, yo en ese momento estaba cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación y me comentó que se estaba gestando una organización de músicos, a ver si tenía ganas de trabajar allí. Y bueno, y ahí arranqué en la UMI en el año 2003. Después, en el año 2004, estuve trabajando en una disquería, perdón, en el año entre el 2003 y 2004. Y el 2004 ya vuelvo y ya me quedo en la UMI trabajando. Y en el año 2007 se crea el área de prensa y comunicación, que bueno, que estoy coordinando desde entonces. Buenísimo, realmente extraordinario. Eh, Tiene que ver con el libro, la tarea que hace la UMI. Y tiene que ver con esta historia de que es una asociación. Y viste que últimamente que hay tanta información es donde más desinformados estamos. Porque creo que lo máximo que llegamos a leer son los copetes. Después el público en general no sé si atiende tanto a la nota. Entonces, meramente dicen, otro sindicato de músicos, ¿no? Y yo creo que hay una diferenciación, tiene una parte sindical dentro de lo que la definición de sindicato significa, pero hay una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados como personería jurídica de un sindicato. Y la UMI, en esa U, sintetiza algo que yo no había experimentado en nuestro país, que es unión. Y con una diversidad de voces y de criterios fantástica, que creo que pasa por ahí. Pero a lo mejor es mi parecer, le pareció un viejo, pero para mí
sintetiza todo lo de los músicos en todo sector. Es como que no... Viste que siempre hubo una idea, está el MUR, por ejemplo, Músicos Unidos por el Rock, bueno, se sintetiza los músicos de rock, más allá de las interpretaciones políticas que eso también pueda tener, pero UMI es a músicos, unión de músicos, vienen del chamamé, vienen del reggae, del hard, y todos hablan. ¿Todos hablan? ¿Dentro de la unión? Si todos se comunican entre sí. Nosotros intentamos que sí, de hecho hacemos actividades en la sede que son gratuitas y grupales para los asociados. Por ejemplo, el lunes anterior, el lunes que pasó, estuvo Matías, acá del No sé quién estudio, es. Matías del estudio Léxico, estuvo dando una charla muy interesante sobre introducción a la grabación, al mastering y a la mezcla. Y bueno, y en esas actividades que hacemos en la sede, nosotros esperamos que se conozcan, que interactúen. Hacemos desde seminarios hasta clínicas de instrumentos, hasta cursos continuados, que duran 1 mes o 2 meses. Bueno, de paso quería aclarar con lo que decías anteriormente, que la UMI es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Se crea en el año 2001 y se crea para mejorar las condiciones de los músicos independientes. Por lo tanto, no están en relación de dependencia, ¿no? Pero son trabajadores también, son artistas, trabajadores. Y bueno, en ese momento en el año 2001 tuvieron que elegir, ¿no? Qué figura tendrían, y bueno, les pareció a todos los socios fundadores más atinado elegir esta figura para que el músico, bueno, se asocie a una institución, se sienta parte, para que también se sienta representado por este lugar, porque hasta el año 2001 no había agrupaciones de músicos independientes. No. Por eso digo que la UMI es inédita. A partir del año 2006-2007 se empiezan a gestar agrupaciones de músicos independientes en distintas partes del país, y eso fue a raíz de las charlas que dieron los socios fundadores en las distintas provincias y localidades contando la experiencia de la UMI, y después con el tiempo contando el proyecto de la Ley Nacional de la Música. Nada menos. Y bueno, y así se fueron formando agrupaciones de músicos en Salta, en Santiago del Estero, en Tandil, en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, en Misiones, en Formosa, en Santa Cruz, bueno, me voy a olvidar de algunas, en Trenquelauquen. En muchísimos lugares se han ido formando agrupaciones de músicos con personería jurídica, con convenios en sus lugares para los músicos residentes en la zona. Y todas estas agrupaciones están agrupadas en la Federación Argentina de Músicos Independientes. Esto también es algo inédito, antes no había pasado, porque siempre había mucho individualismo en la música. Y costaba mucho, ¿no? Que los músicos te transmitan información, que se reúnan en pos de objetivos comunes. Entonces la UMI viene a romper un poco con eso, y es muy emocionante que se hayan formado agrupaciones de músicos en Santa Fe, también en Rosario, me voy acordando. Y en corto tiempo, María, porque primero que el nacimiento de la UMI socialmente ya es un llamado a atención. 2001 no es una fecha que recordemos por lo esplendorosa precisamente, pero en realidad históricamente son fechas esplendorosas, porque necesitamos sacar una propuesta, una definición de algo. Yo creo que todo lo que se hizo como gesta social viene de esas crisis, ¿no? Y ahí nace la UMI. Sí, la UMI empieza a gestarse en el año 2000, que ya los músicos tenían, lo cuento al principio del libro, inconvenientes para fabricar sus discos, porque era sus discos y cassettes en ese entonces. Claro, todavía era carísimo, les pasaba a los músicos que iban a la replicadora de discos, y bueno, quizás a algunos les cobraban un precio y a otros otro, dependiendo de la replicadora, lógicamente. Había mucha desprotección del Estado, bueno, no tenían una ley de la música. En ese momento también había una falta de lugares para distribuir su material, o a muy pocas. Era imposible. Era imposible acceder a las disquerías. Sí, bueno, desprotección del Estado, repetimos, no había una valoración como la que, al menos mi parecer está viendo hoy, una mayor valoración, ¿no? de
desde los sectores políticos hasta de la sociedad. Falta mucho por hacer, pero bueno, y esta valoración también tiene que ver con los músicos que se asumen como artistas, como trabajadores y como ciudadanos. Entonces los músicos empiezan a juntarse y empiezan a reclamar por sus derechos y empiezan a reclamar, por ejemplo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en su momento por la falta de lugares para tocar, empiezan a reclamar por una norma que los ampare, que los proteja, que fomente la actividad y la música nacional e independiente. Entonces está habiendo como un cambio de actitud en los músicos y está mejorando las condiciones. Queda muchísimo para hacer, Bueno, pero hay un gran pero aporte. hay un avance. Hay un gran aporte de la UMI, por ejemplo, en lo que es la ley, ¿no? O sea, prácticamente tenemos los artículos con unas consignas importantísimas, el hecho de los porcentajes y todo eso de distribución, en definitiva, de nuestra cultura nacional, que ha sido totalmente vapuleada durante muchísimos años. O sea que, evidentemente, en corto tiempo la UMI ha hecho un trabajo excelso, sin lugar a dudas. Sí, y respecto a la ley, el trabajo ha sido, que es la ley de creación del Instituto Nacional de la Música, que es muy reciente, fue aprobada el año pasado, salió en el boletín oficial en enero de este año y ahora estamos esperando que se reglamente, Sí. con muchas ansias, para que, bueno, realmente se ponga en práctica y para realmente los músicos puedan percibir los beneficios. Para el televidente, esto es más o menos un paralelo a lo del cine, para que tengan una idea del alcance que representa. Claro, el Instituto Nacional de la Música sería como el INAMU, Claro. Perdón, como el INAMU no, como el Inca. INCA, el INAMU es el de la música, como el INCA o el INT, el Instituto del Teatro, se basó en esos organismos para realizarse y bueno, este instituto es producto del trabajo de todas estas organizaciones de músicos que te nombraba previamente y también del movimiento Músicos Argentinos Convocados. De paso, contamos la página que es musicosconvocados.com para que quiera conocer más o pueda leer el texto completo de la Ley Nacional de la Música, que es la parte 1. En la parte 2 se espera trabajar más en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Hacer un estatuto laboral del músico para tener en cuenta ese aspecto. Esta sería una ley de fomento, sobre todo. María, el tema es el siguiente. ¿Se consideran los músicos autogestionados trabajadores? Sí, no quiero hablar por todos los músicos, ¿no? Pero al menos No, con no los estamos que... hablando por todos. En el tramo general, por Sí. ejemplo, en el caso del docente, aún hoy es muy complicado que el docente acepte ser un trabajador de la educación, por ejemplo. Entonces, ¿acepta el global de los músicos que es un trabajador de la música o todavía está en veremos ese tema? Yo quiero creer que sí, Ajá. que los músicos se están asumiendo como artistas y como con seriedad, sobre todo los que quieren vivir de su arte, algo bastante complicado en algunos casos, pero bueno, hay que seguir luchando y trabajando para eso. Entonces sí, los que quieren vivir de su actividad musical sí se consideran trabajadores. Y es bueno que así sea, digo, porque si ellos mismos no se consideran como trabajadores, tampoco lo va a hacer la sociedad. Entonces, por eso hay que trabajar en realizar un estatuto laboral del músico que contemple también a los músicos independientes. Obvio. Porque, de hecho, por ejemplo, esta ley surge de la oposición de los músicos a una vieja ley, la ley del ejecutante musical, Claro. que era una ley del año 58, y justamente esa ley que recién se reglamenta en el año 2005, el expresidente Kirchner la reglamenta en su momento, creemos que mal asesorado, porque era una ley que realmente era muy antigua, ¿no? Y no contemplaba, por ejemplo, a los músicos independientes, por justamente una ley del año 58, digamos, casi no existía el rock. Entonces, bueno, por ahí también estoy como respondiendo un poco a tu pregunta, digamos, la oposición de los músicos era para que también se contemple a esta nueva realidad musical donde empieza a haber cada vez más artistas que deciden autogestionarse o autoproducirse y bueno, y también que protege y contemple a los músicos que están en relación de dependencia bajo una compañía discográfica o no, pero bueno, sí, yo creo que cada vez más los músicos se asumen como trabajadores.
Bueno, y te aprovecho entonces, ponele que estaba mirando unos pibes que son músicos, ¿no? Y que se van dando cuenta del mundo porque quieren tocar y están buscando dónde tocar o cómo hacer con sus temas. Eh, ¿Cómo se inscribe uno en la UMI? Bueno, para inscribirse a la UMI hay que comunicarse previamente, hay que anotarse en una charla informativa que es Ujú. gratuita y grupal. Estas charlas se hacen los días martes a las 4 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo de hacer charlas, de hecho ya hemos hecho algunas este año los días sábados, para, bueno, los que viven lejos y quizás se les complica ir a Capital en la semana. Bueno, los sábados también comunicándose previamente por teléfono se anotan para estas charlas informativas. Y si son músicos que viven en otras provincias o en otras localidades, nos mandan un mail a info@umiargentina.com y se anotan por mail. Fenómeno. Sí, también pueden visitar la página que es umiargentina.com. Ahí Bien, tienen toda la en la información. página está toda la información, todo El completo. libro también tiene su página, de paso la También, decimos, que es sí. otrocantar.com. Sí, Ahí porque tienen un yo, poco yo más mandé de... aquella nota jocosa y después alguien me pedía la amistad con el título del libro. En Facebook también lo tenés En Facebook también, con el sí. nombre de Otro Cantar. Otro Cantar y libro Otro Cantar, María Y Lamaquia. me parece que es excelente porque Otro Cantar va a dar mucho para cantar, seguramente. Es un libro, yo lo recomiendo a todo el mundo, músico o no músico, porque es también una parte histórica de Sí. algo artístico tan importante. Y seguiría hablando meses, porque da para hablar, hay una Sí, historia, hay algo muy bonito cuando se nombra esa base que fue mía, cuando uno ve cómo Dombi apoya a la UMI, ¿no? Con la muchísimo. característica que él y su esposa tenían para toda esta movida. Entonces, son capítulos que dan mucho para hablar y que forman parte de nuestra historia. Ujú. Y por el otro lado, agradecerte este viaje hacia el oeste. Para nosotros es muy importante, para Matías y para mí, el hecho de convocar gente en nuestro lugar. ¿Entendés? El hecho de que se vengan ustedes, que vengan los amigos músicos desde Ituzaingó, generar esto, porque amamos el lugar y no ha sido tan fácil poder tener en el conurbano, en un distrito chico, poder tener una convocatoria. Y Claro. ustedes lo hacen muy fácil y Sí. muy ameno. Gracias por venir. No, gracias a vos, Mario. La verdad, gracias por el espacio. Por favor. Bueno, muchas gracias.